Cuando Alejandro cruzó la puerta de la mansión después de 6 meses de viaje, encontró un silencio tan inquietante que comprendió, antes de escuchar una sola palabra, que alguien había destruido a su familia. No eran los enormes candelabros apagados ni las cortinas perfectamente cerradas lo que le provocó aquel escalofrío. Era una sensación imposible de explicar, como si las paredes escondieran un secreto que llevaba demasiado tiempo esperando su regreso. Lo que Alejandro aún no sabía era que el verdadero enemigo nunca había estado fuera de aquella casa, sino viviendo bajo el mismo techo que la mujer que amaba. El automóvil negro se detuvo frente a la imponente entrada principal de la mansión Montenegro mientras una ligera lluvia comenzaba a cubrir los jardines. Alejandro respiró profundamente antes de bajar. Había imaginado ese momento cientos de veces durante los últimos meses. Desde que aceptó dirigir la expansión internacional de la empresa familiar, cada día había contado las horas para volver junto a Sofía, su esposa, quien esperaba a su primer hijo. Durante su ausencia hablaban por videollamada siempre que podían. Sofía le mostraba el crecimiento de su vientre, le enseñaba la habitación del bebé que preparaba con ilusión y le repetía que el pequeño parecía moverse cada vez que escuchaba la voz de su padre. Aquellos momentos eran el refugio de Alejandro en medio de reuniones interminables y viajes agotadores. Sin embargo, las últimas 2 semanas habían sido extrañas. Las llamadas comenzaron a hacerse más cortas. Después llegaron mensajes breves, y finalmente, un silencio absoluto. Su madre, Victoria Montenegro, justificó la situación diciendo que Sofía necesitaba descansar por recomendación médica y que el embarazo estaba siendo más complicado de lo esperado. Alejandro quiso creerle. Ahora, mientras subía lentamente las escaleras de mármol hacia la puerta principal, el presentimiento de que algo no encajaba crecía con cada paso. La puerta se abrió incluso antes de que pudiera tocar el timbre. El mayordomo Ernesto apareció con el rostro completamente pálido. «Bienvenido, señor Alejandro». Aquella voz sonaba distinta, más apagada, más nerviosa. Alejandro sonrió intentando aliviar la tensión. «¿Dónde está Sofía? Seguro está escondida preparando alguna sorpresa». Ernesto bajó la mirada. Durante varios segundos no respondió. Aquello bastó para que el corazón de Alejandro comenzara a latir con fuerza. Entró rápidamente. Todo estaba impecablemente limpio. Demasiado limpio. No había flores frescas en los jarrones. No había música. No había decoración para recibir al futuro padre. Ni siquiera se escuchaban las risas de las empleadas que siempre llenaban la casa de vida. Era como si la mansión hubiese perdido su alma. Entonces apareció Victoria. Vestía un elegante traje color marfil y caminaba con la misma seguridad que había caracterizado a la matriarca durante décadas. Su expresión era imposible de leer. No sonrió, no abrazó a su hijo. Solo lo observó fijamente. «¿Has vuelto?» Alejandro frunció el ceño. «Claro que volví. ¿Dónde está Sofía?» Victoria respiró lentamente antes de responder. «Hay cosas que debes aceptar con madurez». Aquellas palabras hicieron que un frío recorriera la espalda de Alejandro. «No entiendo. ¿Dónde está mi esposa?» Victoria se acercó con aparente calma. Sofía decidió marcharse. Alejandro soltó una pequeña risa de incredulidad. «Eso es imposible. Es la verdad. Marcharse. Embarazada de nuestro hijo». Victoria mantuvo la mirada firme. Dijo que ya no podía seguir viviendo aquí. El silencio que siguió pareció interminable. Alejandro negó con la cabeza. «No, ella jamás haría algo así sin hablar conmigo». Victoria cruzó los brazos. «Las personas cambian. Pero...» Alejandro conocía demasiado bien a Sofía. Ella nunca habría desaparecido sin dejar una explicación. Mucho menos cuando faltaban pocas semanas para el nacimiento de su bebé. En ese instante, un fuerte ruido interrumpió la conversación. Una bandeja de porcelana cayó al suelo y se hizo pedazos. Todos giraron la cabeza. Era Clara, una de las empleadas más antiguas de la mansión. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Temblaba de pies a cabeza. Victoria la observó con dureza. «Recoge eso inmediatamente». Clara obedeció sin decir una palabra. Pero antes de inclinarse levantó la vista durante apenas un segundo. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Era una mirada desesperada, como si quisiera decirle algo. Como si le estuviera suplicando ayuda. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Conocía a Clara desde niño. Nunca la había visto tan asustada. «¿Qué sucede aquí?», preguntó nuevamente.
Victoria respondió antes de que cualquiera pudiera abrir la boca. Nada que deba preocuparte. Pero Alejandro ya no estaba dispuesto a aceptar respuestas vacías. Subió directamente hacia la habitación que compartía con Sofía. Abrió la puerta con rapidez. Se quedó inmóvil. La habitación estaba perfectamente ordenada. Demasiado ordenada. No había fotografías sobre las mesas. El perfume favorito de Sofía había desaparecido. Su bata ya no colgaba detrás de la puerta. El armario estaba casi vacío. Solo permanecían algunas perchas balanceándose lentamente. Como si alguien hubiera retirado todo con prisa. Alejandro abrió los cajones uno por uno. Nada. Buscó la pequeña caja donde guardaban las ecografías del embarazo. También había desaparecido. Se acercó a la cuna que ambos habían elegido meses atrás. Estaba cubierta por una sábana blanca. Sin juguetes, sin mantas, sin el móvil de estrellas que Sofía había instalado con tanta ilusión. Era como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de que una futura madre hubiera vivido allí. Alejandro sintió un dolor insoportable en el pecho. Recordó la última conversación con Sofía. Ella había sonreído mientras sostenía un diminuto par de zapatitos. Cuando regreses, nuestro hijo ya reconocerá tu voz. Aquellas palabras resonaban ahora como un eco imposible de alcanzar. Mientras permanecía inmóvil observando la habitación vacía, notó algo extraño. En el suelo, junto a la pata de la cama, había un pequeño botón dorado. Lo recogió. Reconoció inmediatamente que pertenecía al uniforme de una empleada. Pero estaba manchado con una diminuta gota de sangre seca. Su respiración se aceleró. Aquello no tenía ninguna explicación lógica. Guardó el botón en el bolsillo sin decir nada. Cuando salió al pasillo volvió a encontrarse con Clara. La mujer parecía esperar el momento adecuado para hablar. Miró hacia ambos lados comprobando que nadie la observara. Se acercó apenas unos pasos. Abrió la boca para decir algo. Pero antes de pronunciar una sola palabra, la voz firme de Victoria resonó desde el otro extremo del corredor. Clara. La empleada dio un salto del susto. Sí, señora. Ven inmediatamente. Clara volvió a mirar a Alejandro. Sus ojos reflejaban miedo. Mucho miedo. Parecía querer contarle una verdad que llevaba demasiado tiempo guardando. Pero finalmente bajó la cabeza y siguió a Victoria en absoluto silencio. Alejandro permaneció inmóvil observándolas desaparecer por el largo pasillo. En ese momento comprendió que la historia de la supuesta desaparición voluntaria de Sofía estaba llena de grietas. Alguien mentía, y ese alguien estaba muy cerca. Sin imaginar que cada paso dentro de aquella mansión lo acercaría a un secreto tan cruel que pondría en peligro no solo el futuro de su esposa embarazada, sino también la vida del hijo que aún no había conocido. La nota apareció donde nadie habría pensado buscarla, escondida dentro del forro de la cuna vacía. Solo tenía 4 palabras escritas con una caligrafía temblorosa: no confíes en Victoria. Corre. Alejandro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Aquella no era la letra de una mujer que había abandonado voluntariamente su hogar. Era el desesperado intento de alguien que sabía que estaba siendo vigilada. Si Sofía había dejado ese mensaje para él, significaba una sola cosa: su esposa nunca se había marchado por decisión propia. Alejandro guardó la pequeña nota en el bolsillo interior de su chaqueta antes de que alguien pudiera verla. Permaneció inmóvil durante unos segundos tratando de controlar la mezcla de rabia, miedo y confusión que crecía dentro de él. Cada palabra de su madre comenzaba a desmoronarse frente a una realidad mucho más oscura. Bajó lentamente las escaleras con la determinación reflejada en el rostro. Victoria lo esperaba en el gran salón, sentada frente a la chimenea con una taza de té entre las manos como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. ¿Ya terminaste de revisar esa habitación?, preguntó con absoluta tranquilidad. Alejandro la observó fijamente. Encontré algo muy interesante. Victoria levantó una ceja. Ah, sí, una nota escrita por Sofía. Por primera vez, la expresión de Victoria cambió apenas un instante. Fue un movimiento casi imperceptible. Pero Alejandro lo vio. Solo duró un segundo antes de que recuperara su habitual serenidad. Las mujeres embarazadas suelen escribir muchas cosas cuando están alteradas. Curioso, porque esa nota dice exactamente lo contrario de todo lo que tú me has contado. Victoria dejó lentamente la taza sobre la mesa. Alejandro, estás cansado por el viaje.
No conviertas una fantasía en una tragedia. Entonces explícame por qué mi esposa escribió que no confiara en ti. Un silencio pesado invadió la habitación. Los empleados evitaban levantar la vista. Nadie respiraba con normalidad. Victoria finalmente respondió, porque yo era la única persona que se atrevía a decirle la verdad. ¿Qué verdad? Que jamás estuvo preparada para formar parte de esta familia. Aquellas palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Desde el principio sabía que su madre nunca había aceptado completamente a Sofía. La consideraba demasiado sencilla para llevar el apellido Montenegro. Pero jamás imaginó que ese desprecio pudiera llegar tan lejos. Sin responder, Alejandro abandonó el salón. Necesitaba respuestas que su madre jamás le daría. Comenzó a recorrer la mansión habitación por habitación. Biblioteca, despacho, sala de música, jardines, todo parecía cuidadosamente organizado. Demasiado organizado, como si alguien hubiera tenido semanas para borrar cualquier evidencia. Al llegar al despacho privado de Victoria encontró la puerta cerrada con llave. Aquello despertó aún más sus sospechas. Durante años había tenido acceso a esa oficina. ¿Por qué ahora estaba prohibida incluso para él? Mientras observaba la cerradura, escuchó unos pasos detrás. Era Ernesto, el viejo mayordomo. El hombre parecía debatirse entre hablar o guardar silencio. Finalmente se acercó. «Señor Alejandro, ¿qué ocurre?» Ernesto tragó saliva. «Hay cosas que llevan demasiado tiempo pesando sobre mi conciencia». Alejandro sintió que el corazón volvía a acelerarse. «Entonces dígalas». El mayordomo miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. La señora Victoria discutía constantemente con Sofía. ¿Discutían por qué? Por el bebé. Alejandro frunció el ceño. «Explíquese». La señora decía que ese niño pondría en peligro el futuro de la familia. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Eso no tiene sentido». «Para ella sí». «Ernesto». Respiró profundamente. La señora estaba convencida de que Sofía solo quería asegurar una parte de la fortuna mediante ese embarazo. Alejandro cerró los puños. «Eso es una locura. Yo también lo creía». Ernesto continuó hablando con voz quebrada. «Escuché varias discusiones, muy fuertes. La señora exigía que Sofía firmara unos documentos». «¿Qué documentos?» «Renunciaba a cualquier derecho sobre la herencia del niño». Alejandro abrió los ojos con incredulidad. «Sofía aceptó». «Jamás». El mayordomo negó con firmeza. Rompió los papeles delante de la señora. Aquella imagen resultaba fácil de imaginar. Sofía siempre había sido amable, pero también valiente cuando se trataba de proteger a quienes amaba. ¿Qué ocurrió después? Ernesto bajó lentamente la cabeza. Las discusiones empeoraron. Cada día eran más violentas. La señora comenzó a controlar todos sus movimientos. Le quitó el teléfono. Despidió a 2 empleadas que simpatizaban con ella. Incluso ordenó que nadie le permitiera salir sola de la mansión. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Y nadie hizo nada. Muchos queríamos ayudarla, pero todos teníamos miedo. La señora Victoria siempre encontraba la forma de destruir la vida de quien se enfrentaba a ella. Aquellas palabras confirmaban lo que Alejandro se negaba a aceptar. Su madre había convertido la mansión en una prisión. En ese momento apareció Clara al final del pasillo. Observó discretamente que Victoria no estuviera cerca. Luego se acercó rápidamente. «Señor Alejandro». Su voz apenas era un susurro. «No tenemos mucho tiempo». Alejandro miró a Ernesto. El mayordomo simplemente asintió. Clara respiró hondo. La señora Sofía nunca quiso marcharse. Alejandro sintió un enorme alivio mezclado con terror. Al menos ya no era el único que conocía la verdad. «Cuéntame todo». Clara comenzó a llorar. «La última noche». Se interrumpió al recordar. «¿Qué pasó?» Escuchamos gritos provenientes del despacho de la señora Victoria. Cuando corrimos, la puerta estaba cerrada. Solo escuchábamos a la señora Sofía decir que jamás entregaría a su hijo. Alejandro quedó inmóvil. Después, todo quedó en silencio. Media hora más tarde vimos salir a la señora Victoria. Estaba muy tranquila, demasiado tranquila. Y Sofía no salió. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué hicieron? Intentamos entrar, pero la puerta estaba cerrada. Al día siguiente, la habitación de la señora Sofía estaba vacía. La señora Victoria dijo que ella había escapado durante la madrugada. ¿La viste salir? Clara negó inmediatamente. Nunca. Nadie la vio.
Ni los guardias, ni los jardineros, ni el conductor. Era imposible abandonar la propiedad sin que alguien lo notara. Alejandro comprendió entonces que la versión oficial era completamente falsa. Habían construido una mentira para ocultar algo mucho más grave. Antes de seguir hablando, Clara sacó discretamente un pequeño objeto escondido entre su delantal. Era una memoria USB. La colocó en la mano de Alejandro. La encontré debajo del escritorio del despacho hace varios días. Tenía miedo de entregarla, pero creo que pertenece a la señora Sofía. Alejandro la observó con atención. Era la primera prueba física que podía contener respuestas. ¿Sabes qué hay dentro? Clara negó. Nunca me atreví a verla. Si la señora Victoria descubría que la tenía. No terminó la frase. No hacía falta. Los tres entendían perfectamente el peligro. De repente se escuchó el sonido de unos tacones acercándose por el corredor. Clara palideció. Ernesto retrocedió inmediatamente. Victoria apareció al final del pasillo con la misma elegancia de siempre. Sonrió al ver a los tres reunidos. Pero aquella sonrisa ya no parecía amable. Parecía una advertencia. Veo que todos están muy ocupados conversando. Nadie respondió. Victoria dirigió la mirada hacia Alejandro. Espero que no estés dejando que los chismes de los empleados destruyan a esta familia. Alejandro apretó con fuerza la memoria USB escondida dentro de su bolsillo. Sin saberlo, Victoria acababa de cometer un error. Porque esa pequeña memoria podía contener exactamente aquello que ella llevaba semanas intentando ocultar. Y Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la mujer que le había dado la vida. La memoria USB contenía un solo vídeo grabado apenas 3 días antes de la desaparición de Sofía. Con las manos temblando, Alejandro presionó el botón de reproducción. La imagen era borrosa, pero las voces eran inconfundibles. La primera que se escuchó fue la de Victoria, fría y amenazante: ¿firmas esos documentos, o nunca volverás a ver a tu hijo? Después apareció la voz quebrada de Sofía respondiendo: prefiero perderlo todo antes que permitir que destruyas a mi familia. El vídeo se cortó de golpe con un fuerte grito. En ese instante, Alejandro comprendió que el peor enemigo de su esposa nunca había sido un extraño. Había sido su propia madre. Sin perder un segundo más, Alejandro abandonó la mansión llevando únicamente la memoria USB, la nota escondida en la cuna y el botón manchado de sangre que había encontrado en la habitación. Sabía que aquellas pruebas aún no bastaban para acusar a Victoria, pero también entendía que cada minuto podía significar la diferencia entre encontrar a Sofía con vida o perderla para siempre. Antes de subir al automóvil, Ernesto corrió hacia él. «Señor». Alejandro se volvió. El anciano mayordomo respiraba con dificultad. «Hay algo que nunca le conté». «¿Qué sucede?». Ernesto sacó un pequeño cuaderno muy viejo. Hace meses la señora Victoria empezó a visitar una casa en las afueras de la ciudad. Siempre iba de noche y nunca permitía que nadie la acompañara. Alejandro abrió rápidamente el cuaderno. Dentro había varias direcciones anotadas cuidadosamente. Una de ellas estaba marcada con un círculo rojo. ¿Por qué nunca dijo nada? Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. Porque tuve miedo. La señora Victoria arruinó la vida de muchas personas que se enfrentaron a ella. Pero ya no puedo seguir callando. Alejandro estrechó la mano del anciano. Gracias. Arrancó el automóvil a toda velocidad mientras una tormenta comenzaba a cubrir el cielo. Durante el camino, cientos de recuerdos invadieron su mente. Recordó el día en que conoció a Sofía. Ella trabajaba como voluntaria en una fundación infantil. No sabía quién era Alejandro ni cuánto dinero tenía. Lo trató exactamente igual que trataba a cualquier otra persona. Aquella sencillez fue lo que terminó enamorándolo. También recordó la oposición de Victoria desde el primer momento. Siempre repetía que Sofía solo buscaba aprovecharse del apellido Montenegro. Ni siquiera el embarazo había cambiado su opinión. Al contrario, parecía haber aumentado su obsesión. Después de casi una hora de carretera, Alejandro llegó hasta una pequeña casa escondida entre árboles. El lugar parecía abandonado. Las ventanas permanecían cerradas. No había vehículos estacionados. Sin embargo, una tenue luz escapaba por una de las cortinas. Alejandro descendió lentamente. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Empujó con cuidado. La puerta estaba abierta. Entró con el corazón desbocado. La casa era humilde pero limpia.
Sobre una mesa descansaban medicamentos, pañales y varios biberones. Entonces escuchó un llanto, el llanto de un recién nacido. Alejandro sintió que las piernas casi dejaron de responderle. Siguió el sonido hasta una pequeña habitación. Cuando abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. Sofía levantó lentamente la mirada. Estaba más delgada, tenía el rostro cansado, pero seguía siendo ella. En sus brazos sostenía a un pequeño bebé envuelto en una manta blanca. Durante unos segundos ninguno pudo pronunciar una palabra. Solo se miraron. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de ambos. Alejandro dio un paso al frente. Sofía. Ella rompió a llorar. Pensé que nunca volvería a verte. Alejandro la abrazó con una fuerza que parecía querer recuperar todos los meses perdidos. Después miró al pequeño. El bebé dormía tranquilamente. Es nuestro hijo. Sofía sonrió entre lágrimas. Sí, nació hace 5 días. Alejandro acarició suavemente la diminuta mano del niño. Jamás había sentido una emoción semejante. Pero aquella felicidad duró apenas unos segundos. Necesitaba conocer toda la verdad. Sofía respiró profundamente. Tu madre nunca aceptó este embarazo. Al principio solo eran insultos. Después comenzaron las amenazas. Intentó convencerme de firmar documentos donde renunciaba a cualquier derecho para nuestro hijo. Cuando me negué, su voz comenzó a quebrarse. Me encerró durante varios días. Me quitó el teléfono. Nadie podía visitarme. Alejandro sintió una enorme culpa. Mientras él trabajaba creyendo asegurar el futuro de su familia, Sofía vivía un verdadero infierno. La noche que desaparecí, continuó ella, tu madre llamó a 2 hombres. Me dijeron que, si no cooperaba, nunca volvería a verte. Pensé que iban a quitarme al bebé apenas naciera. Por suerte, una enfermera que conocía la situación decidió ayudarme. Me escondió aquí. Alejandro comprendió entonces por qué nadie había logrado encontrarla. Todo había sido cuidadosamente planeado. Mientras hablaban, alguien golpeó la puerta con fuerza. Los dos se sobresaltaron. Alejandro caminó lentamente hasta la entrada. Al abrir encontró a 2 agentes de policía. Detrás de ellos estaba el abogado de la familia Montenegro. El abogado observó a Sofía. Señor Alejandro, recibimos una denuncia anónima acompañada por una copia del vídeo que estaba en esa memoria USB. Las autoridades ya iniciaron una investigación. Alejandro entregó inmediatamente todas las pruebas. La nota, la memoria, el botón encontrado en la habitación, y el testimonio completo de Sofía. Horas después regresaron juntos a la mansión acompañados por la policía. Victoria seguía sentada en el gran salón. Parecía convencida de que todo continuaba bajo su control. Sonrió al ver entrar a su hijo. Pero su sonrisa desapareció en cuanto vio a Sofía sosteniendo al bebé. El color abandonó su rostro. Eso, es imposible, murmuró. Uno de los agentes dio un paso adelante. Señora Victoria Montenegro queda formalmente detenida mientras se investigan los hechos relacionados con amenazas, privación ilegal de la libertad y falsificación de documentos. Victoria miró desesperadamente a Alejandro. Hijo, no permitas esto. Todo lo hice por proteger nuestro apellido. Alejandro negó lentamente con la cabeza. No protegiste a nuestra familia. La destruiste. Los empleados observaban la escena en completo silencio. Muchos lloraban. Clara abrazó emocionada a Sofía. Ernesto cerró los ojos con alivio. Después de tantos meses de miedo, la verdad finalmente salía a la luz. Mientras los agentes acompañaban a Victoria hacia la salida, ella volvió la mirada por última vez. Esperaba encontrar compasión en los ojos de su hijo. Pero Alejandro solo tenía una certeza. La verdadera riqueza de una familia nunca había sido la mansión, la empresa ni la fortuna acumulada durante generaciones. La verdadera riqueza era la confianza. Y Victoria la había perdido para siempre. Semanas después, la mansión dejó de ser un lugar de secretos y silencios. Alejandro decidió vender gran parte de las propiedades familiares y crear una fundación dedicada a proteger a mujeres embarazadas víctimas de violencia y abuso psicológico, en honor al sufrimiento que Sofía había soportado. Clara y Ernesto permanecieron trabajando con la familia ya no como simples empleados, sino como personas a quienes Alejandro consideraba parte de su hogar. Cada tarde, mientras observaba a su pequeño hijo dormir en la habitación que por fin había vuelto a llenarse de vida, Alejandro recordaba la promesa que hizo el día en
que recuperó a su familia. Jamás permitiría que el poder, el orgullo o el miedo volvieran a separarlos, porque había aprendido la lección más dolorosa de su vida. Los secretos pueden esconderse detrás de los muros más lujosos, pero tarde o temprano la verdad siempre encuentra la manera de abrir la puerta.